Un saludo fraterno a todos nuestros amigos que son parte de esta tremenda familia de Conectados con el Cielo. Agradecerles nuevamente la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares en un nuevo trimestre, el último trimestre del año 2022. Bienvenidos a esta nueva edición con un tema bastante interesante que nos muestra la lección de escuela sabática, la vida eterna, dos puntos, la muerte y la esperanza futura. Ya el tema de por sí nos da de qué hablar y pues habría que esperar cómo va a ser el desarrollo de esta lección, qué aspectos importantes el autor Alberto Tim va a desarrollar con esta nueva lección, y como siempre pues lo he recomendado. Hay que poner ojo clínico a todo lo que leemos. Así que vamos a tener una palabra de oración para comenzar nuestro repaso en esta hora. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por llegar a este último trimestre del año. No es casualidad que estemos vivos, que estemos aquí. Venimos saliendo de una pandemia y es un privilegio realmente estudiar tu palabra en medio de tiempos asombrosos, donde a todas luces las profecías se están cumpliendo y poco a poco podemos cimentar aún más la certeza de que Cristo está próximo a venir. Iniciamos un nuevo estudio, una nueva lección y suplicamos como siempre, Señor, tu compañía y tu bendición. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Lección número 1. Rebelión en un universo perfecto. ¿Cómo es eso posible? Quiero traducir esto en buen castellano. Rebelión en un ambiente donde todo es paz, santidad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde se originó el pecado? ¿Dios tiene que ver con esto? Pues fue el creador de Lucifer. Y pues si Dios no lo hubiese creado, no hubiesen habido problemas con el universo y con el planeta Tierra. ¿Será Dios culpable realmente? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice y qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Quiero comenzar con esta pregunta: ¿cómo aparece el mal dentro de un mundo perfecto? Sabiendo que, según Primera de Crónicas 29, 10 y 11, Dios es todopoderoso. En segundo lugar, según Mateo 5, 48, Dios es perfecto. En tercer lugar, Deuteronomio 32, 4 nos dice que Dios hace todo perfecto. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que inició todo esto? Ahora, ¿qué opina la sierva de Dios con este planteamiento que he presentado con respecto a los orígenes del mal en la plena morada de Dios? Tremendo. Dependemos de la Biblia, dice ella, en Mente, Carácter y Personalidad del tomo 2, la página 772 y 773. Dependemos de la Biblia para conocer el principio de la historia del mundo, la creación del hombre,
y su caída. Si eliminamos la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar sino quedarnos con fábulas y conjeturas y con ese debilitamiento del intelecto que es el seguro resultado de aceptar el error? Necesitamos la verdadera historia del origen de la tierra, la caída de Lucifer y la entrada del pecado en el mundo. Sin la Biblia estaríamos confundidos por falsas teorías. La mente estaría sometida a la tiranía de la superstición y la falsedad. Pero, puesto que disponemos de la auténtica historia de los comienzos del mundo, no necesitamos enredarnos con conjeturas humanas y teorías indignas de confianza. Me gusta esta última parte. No necesitamos enredarnos con conjeturas humanas y teorías de las cuales dudamos, indignas de confianza. Puede ser que en algunos puntos de la lección no estemos de acuerdo con el autor, pero siempre hay luz. Tenemos la palabra profética más segura y tenemos también la pluma inspirada. Si la Biblia y los testimonios no ahondan en el tema, pues como lo dije en la lección anterior, pues lo demás son conjeturas y suposiciones. Ahora, ¿podemos darle explicación al hecho del aparecimiento del pecado en el reino de los cielos? De eso vamos a hablar a continuación. Muy bien, ¿cómo inició todo? El texto base para esta semana fue Isaías 14:12, donde se hace una alegoría a Satanás comparándolo con ese mal que afecta tanto a los humanos y que es la lucha más grande, ¿no? El orgullo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. No voy a seguir el orden de la lección. Quiero seguir el orden como ocurrieron las cosas. En primer lugar, ¿cómo inició todo? Nos preguntamos. Y podemos ir al libro de Ezequiel, el capítulo 28, y los versículos del 12 al 19, donde encontramos directamente el señalamiento a Lucifer. En el versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Primer principio: ustedes y yo debemos estar seguros y de acuerdo de que Satanás pecó, Lucifer pecó. Y ahora, ¿en qué consistió su pecado? ¿Qué cosas fueron las que lo llevaron a pecar? Bueno, el versículo 16 nos habla de la multitud de sus contrataciones, sus maquinaciones, los acuerdos personales a los que él llegó, los procesos del pensamiento, aprovechándose de la libertad de poder elegir. Ya vamos a ahondar un poquito en eso. Al final esto lo llevó a cometer iniquidad. Este es un término importantísimo porque el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 utiliza el mismo término para referirse al anticristo, al hombre de pecado
al hijo de perdición, aquel inicuo que representa al papado romano. En segundo lugar, el versículo 17 nos deja claro que se enalteció el corazón de Lucifer por su hermosura. Si fueron curiosos en profundizar en el capítulo 28 de Ezequiel, podemos darnos cuenta de que Lucifer no tenía motivos para sentir lo que sintió. Lucifer no pecó porque era el ángel más inferior. No pecó porque era el más abandonado, era el que menos se le tomaba en cuenta. El versículo 12 dice de que él era el sello de la perfección, estaba lleno de sabiduría, acabado en hermosura, era hermoso. El versículo 13 dice de que Dios lo puso en el huerto de Dios, en el Edén. Lucifer conocía muy bien el Edén. Dios lo puso allí en su huerto. Sus vestiduras eran preciosas y se menciona una serie de piedras preciosas que tienen un vínculo bastante fuerte con las gemas que han de componer la Nueva Jerusalén, las gemas que utilizaba el sumo sacerdote en el pectoral. Y qué relación más interesante es. O sea, Lucifer no era cualquier individuo. El día de su nacimiento hubo música primorosa, el día que fue creado, versículo 13. El versículo 14 dice que era un querubín, pero era un querubín grande, protector. Él se encargaba de cubrir el reflejo de Dios. Tremendo. Dios mismo lo puso en su santo monte. Y siempre que la palabra nos presenta el santo monte, nos habla de Sión. Versículo 14. Se paseaba en medio de las piedras del fuego, dice el versículo 14 también. Y el versículo 15 dice que era perfecto en todos sus caminos. En cierta oportunidad conversé con una persona de la Iglesia de Dios Universal y tocamos este punto. Y me contaba él que la escritura hace alusión literal al rey de Tiro, del que se estudió esta semana. Tiro era una ciudad mercante. Era una ciudad que estaba próxima al mar. Y bueno, ustedes saben que todos los lugares donde hay puertos, donde hay muelles, tiende a haber mucha prostitución, muchas cantinas, precisamente por el trance de turistas que vienen en los barcos. El rey de Tiro era un rey muy orgulloso, y podríamos compararlo con el corazón de Nabucodonosor, el carácter de Nabucodonosor. Esta persona de la Iglesia de Dios Universal me decía de que se estaba hablando literalmente de el rey de Tiro. Y yo le dije, pues parece ser que este hombre fue el más viejo de la historia bíblica. Fue más viejo que Matusalén, porque existió desde que fue creado el Edén, antes de que el Edén fuese puesto acá en la tierra. Se ve que era un hombre poderoso porque se paseaba en medio de las piedras de fuego. Y se me quedó viendo, ¿eh? O sea, esta descripción que se hace del rey de Tiro es una comparación que se hace con lo que realmente Satanás sintió en su corazón. ¿Sí? Ahora, en otras palabras,
o por decirlo de otra manera, fue Lucifer quien imprimió su carácter en el corazón del rey de Tiro. Ahora el profeta hace una comparación del corazón de ambos, cómo el corazón del rey de Tiro calcaba muy bien con los sentimientos de Lucifer. El versículo 17 de Ezequiel dice que Lucifer corrompió su sabiduría por su esplendor y finalmente profanó su santuario con esas maquinaciones, con las contrataciones o acuerdos a los que él personalmente llegó. Ahora esto me hace pensar, Lucifer confió mucho en su hermosura y su esplendor, y esto lo llevó a enaltecerse y a corromperse. ¿Acaso no ocurre lo mismo cuando recibimos un galardón? Cuando recibimos una posición exaltada. ¿Es curioso o está vinculado con los sentimientos satánicos? Y en ocasiones anteriores lo dije, solo basta que nos pongan un rótulo aquí para que nos creamos la gran cosa. Solo es suficiente que te llamen presidente, secretario, tesorero, anciano, pastor, primer anciano, o recibas un título académico encumbrado y eso te haga sentirte más que tus hermanos y los pisoteas. Y poniendo de ejemplo todos los que mencioné, tomar o aprovecharse de su posición y de su rango para pisotear y para desangrar al pueblo. ¿No es acaso el mismo sentimiento de Satanás? ¿Cuántas lecciones podríamos sacar con respecto a esto? En el corazón de Lucifer se inició el mal, porque todos los seres angelicales fueron creados bajo el principio de libertad. Por tanto, tenían la libertad de elegir. Y cuando elegimos mal, nuestra libertad la hemos convertido en libertinaje. ¿Qué había realmente en el corazón, de Lucifer? La sierva de Dios, en A fin de conocerle, la página 17 y 18 dice lo siguiente: el pecado tuvo su origen en el egoísmo. Sí, el pecado apareció en la morada de Dios, en el reino de Dios, en uno de sus súbditos. ¿Pero dónde específicamente? Repito, el pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. ¿Ves el mismo principio? Divide y vencerás. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres, así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios. Y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. El pecado apareció en un universo perfecto. La razón de su principio desarrollo nunca fue explicada y no puede serlo. Aún en el último gran día, cuando el juez se sentará y se abrirán los libros, y aquel día será evidente para todos que no hay, ni nunca hubo, ninguna causa para el pecado. Miren qué principio más poderoso ese.
Repito, en aquel día será evidente para todos que no hay ni nunca hubo ninguna causa para el pecado. En otras palabras, Dios no dio motivos. Tremendo, tremendo esto. En la condenación final de Satanás y de sus ángeles y de todos los hombres que finalmente se hayan identificado con él como transgresores de la ley de Dios, toda boca quedará callada. Muda la hueste de la rebelión, desde el primer gran rebelde hasta el último transgresor, cuando se le pregunte por qué ha quebrantado la ley de Dios. ¿Podemos explicar por qué razón el pecado se originó allá? No hay explicación. También lo dice la sierva del Señor. No hay explicación. No hay una causa, ni existió. Dios no tiene nada que ver con eso. Dios creó a sus criaturas con la libertad de elegir. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, parece ser que el pecado se originó en el egoísmo que estaba albergándose en el corazón de Lucifer. Ahí inició el pecado. Ahora, Dios dice en su palabra, pecaste. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en una hermosa atmósfera santa haya aparecido el pecado? Entonces, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón a su existencia. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado, dice la sierva del Señor. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, entonces dejaría de ser pecado, ya no es pecado. Estaría justificado. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. A fin de conocerle, página 17. Y qué bonita esa forma de expresarse sobre el pecado. Sabemos nosotros que bíblicamente el pecado es la transgresión de la ley. Y ella acá está ampliando ese principio. El pecado es la manifestación exterior, algo que ocurre fuera de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno de Dios. Elena de White lo está diciendo en otras palabras. El pecado es esa manifestación exterior que pugna con la ley de Dios, una ley de amor que es la base de su gobierno. Así que esto se inició en el corazón egoísta de Satanás. No podemos dar explicación, no podemos por qué. No solo se nos viene a la cabeza que los ángeles vivían en una atmósfera santa y alguien pues tuvo la libertad de dar su opinión, de ver las cosas diferentes, pero no se dio cuenta que en ese momento estaba poniéndose en contra de su creador. Ahora, así inició todo. Estudiemos entonces las consecuencias del egoísmo. Vamos a analizar las consecuencias trascendentales que el pecado trajo para el universo.
como producto del orgulloso corazón de Lucifer. Y aquí quiero compartir Apocalipsis capítulo 12 y vamos a ver los versículos del 7 al 11. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta acción de Lucifer? Dice el versículo 7: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que representa a Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Interesante. Aquel querubín ahora recibe otro título: dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, y aquí vienen sus otros títulos, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Cuál es su misión? Engañar al mundo entero. ¿A dónde fue arrojado? Fue a la tierra, fue lanzado a la tierra juntamente con los ángeles, esa tercera parte de ángeles que confiaron en lo que Él les propuso. ¿Cuál era el problema? Acabamos de analizar en Ezequiel 28 los versículos 17 y 18. Se enalteció su corazón por su hermosura, corrompió su sabiduría por su esplendor y profanó su santuario. Lucifer quiso ser semejante al Altísimo. Lucifer quiso colocar su trono en el lugar de Dios y fue echado finalmente de el cielo. Tremendo. ¿Cómo ve esta situación la sierva del Señor? Estamos hablando de las consecuencias universales. ¿Qué consecuencias trajo la actitud de Lucifer? Bueno, él y junto a los que le obedecieron fueron arrojados del reino de Dios. No se halló lugar más para ellos ahí. Ahora, ¿cómo lo ve la sierva de Dios? La obra de oposición. Mensajes Selectos, tomo 1, página 260 y 261. La obra de oposición a la ley de Dios tuvo su comienzo en las cortes celestiales con Lucifer, el querubín cubridor. Satanás se propuso ser primero en los concilios celestiales e igual a Dios. Quiso ser el primero e igual a Dios. Se sintió Dios al ver que estaba cubriendo el resplandor de Dios. Llegó a sentirse Dios. Y recuerdan que ese fue el primer engaño que le transmitió al hombre. Coman del fruto. Dios les ha mentido. Ustedes serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Interesante. El mismo deseo de él lo estaba compartiendo con nuestros primeros padres. Comenzó su obra de rebelión con los ángeles que estaban a sus órdenes, procurando difundir entre ellos el espíritu de descontento. Y trabajó en una forma tan engañosa que muchos de los ángeles se decidieron por su causa antes de que se conocieran plenamente sus propósitos. Aún los ángeles leales no pudieron discernir plenamente su carácter ni ver dónde llevaba su obra. Cuando Satanás consiguió ganar a muchos ángeles para su bando, llevó su causa a Dios, pretendiendo que era el deseo de los ángeles que él ocupara el puesto que tenía Cristo. El mal continuó obrando hasta que el espíritu de descontento se tradujo en una revuelta activa. Entonces hubo guerra en el cielo y Satanás, con todos sus simpatizantes, fue expulsado. Satanás había lidiado en procura del dominio en el cielo y había perdido la batalla. Fue bastante lejos, Dios no podía dispensarle más honor y supremacía, y estos le fueron quitados junto con la parte que había tenido en el gobierno de el cielo.
El orgullo, el amor propio, el egoísmo, el odio, la envidia y los celos anublaron su percepción. ¿No es acaso los mismos sentimientos que albergamos a veces en nuestro corazón? ¿Cuántos en la iglesia somos orgullosos? Tenemos amor propio. No me gusta cómo me vieron, no me gusta cómo me hablaron, no me gusta cómo trataron a mi familia. Egoístas. Hay odio, envidia, celos. Hermanos, qué terrible es una persona celosa. Óigame una cosa, una persona celosa no es feliz. No es feliz. ¿Por qué? Porque duda. Satanás quería ser igual a Dios. Lucifer en ese entonces. Lucifer quería ocupar la posición de Cristo. Él era el querubín protector. Sí, pero cuando el concilio de paz se reunía, ya no se requerían sus servicios. Porque ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían que reunirse a solas. Y él se preguntaba, ¿por qué yo no puedo estar ahí? ¿Quién es ese? Denle una revisadita al ministerio, Historia de la Redención. Y él se preguntaba, ¿quién es ese otro que está allí? Yo soy el que debería estar en su lugar. Ese era Cristo. Todos esos males, el orgullo, el amor propio, el egoísmo, el odio, la envidia y los celos, nublaron su percepción. Todas estas cosas, el celoso, el envidioso, el que odia, el egoísta, su percepción, no sabe pensar, no puede pensar. ¿Cuántos matrimonios se están destruyendo hoy en día? Porque el esposo celoso se imagina cosas que a su esposa ni le pasan por la cabeza. Matrimonios que se están destruyendo porque a la esposa le está pasando cosas por la cabeza que al esposo ni le están haciendo. El celoso es prejuicioso, es envidioso, odia. Hermanos, esto es serio, porque albergando todos estos sentimientos tomamos Santa Cena y ocupamos puestos importantes dentro de la iglesia. ¿Qué hace el orgullo, el amor propio, el egoísmo, el odio, la envidia y los celos? Nublan la percepción. Y la verdad que lo habría hecho sabio para la salvación ha perdido el poder de atraer y controlar su mente. No permitáis que el resentimiento madure en malicia. No dejéis que la herida se infecte y reviente en palabras envenenadas que manchen la mente de quienes las oigan. No permitáis que los pensamientos amargos continúen embargando vuestro ánimo. Id a vuestro hermano. Oigan, hermanos, id a vuestro hermano y con humildad y sinceridad hablarle del asunto. Mire, hermana, perdóneme, yo tengo años de estarle envidiando a usted. Yo tengo años de tener celo de usted. Hágalo, aquí está el consejo. Id a vuestro hermano y con humildad y sinceridad hablarle del asunto. Yo les aseguro que el hermano ni se imaginaba que usted tenía todos esos sentimientos albergados en su corazón hacia él. Todo el cielo está interesado en la entrevista entre aquel que ha sido perjudicado y el que está en el error. Todo el cielo está atento viendo eso. El aceite del amor elimina la irritación causada por el mal. El Espíritu de Dios liga un corazón al otro y en el cielo hay música por la unión realizada. Bueno, si alguno de estos sentimientos los albergamos en el corazón, pues provoquemos que esa música salga.
Hermanos y hermanas, mientras no busquemos a ese hermano, todo lo que hagamos en la iglesia será inútil e inservible. Tremendo esto. Entonces, vean todo lo que Satanás sentía. Y estas cosas nublaron su mente, lo llevaron adelante. Los ángeles que confiaban en el Señor le dijeron que no hiciera lo que iba a hacer, pero él estaba cegado. Y es lo mismo que ocurre en nosotros cuando adquirimos el carácter de Satanás. Hablemos ahora de la propagación del mal. ¿Cómo se propagó? Bueno, entonces hablemos de las consecuencias trascendentales, ya no en el universo, sino específicamente en la tierra. Y dice Apocalipsis 12:12, por lo cual, después de que Lucifer fue arrojado, el dragón, la serpiente antigua, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Sabemos que la mujer es la iglesia. Ok, un principio. Este conflicto que ya se inicia en la tierra, pero había iniciado allá. Ese conflicto entre el bien y el mal tiene dos etapas. Tiene una etapa universal que tiene que ver con el reino de Dios, con el gobierno de Dios. Allá estaba Lucifer y en su corazón egoísta nació el pecado. Y la otra etapa es la etapa terrenal, es la que está describiendo Apocalipsis 12, versículos 12 y 13. Este tiene que ver con el pueblo de Dios, con los súbditos de Dios. Y es un conflicto que no ha concluido aún. El conflicto terrenal sigue en vigencia. Y quiero poner delante de ustedes las 4 derrotas de Satanás. La primera vez que Satanás fue derrotado, lo acabamos de leer en Apocalipsis 12:9, donde es expulsado por el mismo Cristo. Su segunda derrota, según Juan 19:30, fue el juicio de Satanás, donde fue hallado culpable. ¿Culpable de qué? Culpable de haber asesinado al Hijo de Dios. Esa fue la gota que derramó el vaso. Claro, allá fue encontrado culpable de la rebelión y por eso fue echado. Pero finalmente el universo entero se dio cuenta de la maldad de Lucifer, de Satanás, ya en la tierra, al darle muerte al Hijo de Dios. ¿Y cuándo fue su derrota? Cuando Cristo dijo, consumado es, y expiró. Padre, en tus manos yo pongo mi espíritu. Y expiró. Juan 19:30. La tercera derrota será en la segunda venida de Cristo, cuando sea condenado y puesto en prisión. Y dice Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió, y va a dar los mismos títulos que aparecen en el capítulo 12, versículo 9. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello allí. ¿Sí? Y sería libertado hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Esa es la tercera derrota que le viene. Y la cuarta y definitiva derrota será su ejecución final, que está descrita en Apocalipsis 20, Apocalipsis
¿sí? 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que la tercera derrota, que es la que él espera, será en ocasión de la segunda venida de Cristo. Y la cuarta derrota tendrá su cumplimiento durante la tercera venida de Jesús, cuando Él descienda con la santa ciudad, cuando termine el milenio y entonces venga ya a ejecutar la condena que desde hace muchos siglos atrás había sido promulgada. Primeros Escritos, página 146 y 147. Después que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, y él se dio cuenta de que había perdido para siempre toda la pureza y la gloria de aquel lugar, se arrepintió cuando era demasiado tarde y quiso ser reintegrado allí. Estaba dispuesto a ocupar su propio lugar o cualquier puesto que se le asignase, pero no. El cielo no debía ser puesto en peligro. Todo el cielo podría contaminarse si se le recibía de vuelta, pues el pecado había comenzado con él y la semilla de la rebelión estaba en su fuero interno. Tanto él como sus secuaces lloraron e imploraron que se les volviese a recibir en el favor de Dios. Pero su pecado, su odio, su envidia, aquí viene la palabrita otra vez, y sus celos, habían sido tan grandes que Dios no podía borrarlos. ¡Wow! ¿Ustedes están escuchando, hermanos, lo que acabo de leer? Su pecado, pero su pecado, su odio, su envidia y sus celos habían sido tan grandes que Dios no podía borrarlos. Hermano que odias, que eres envidioso y celoso, ¿me estás oyendo? Ten cuidado con llevar al extremo esas tres cosas. O cualquiera, si padeces una de las tres, o dos de las tres, o tienes las tres. Ten cuidado con llevarlas al extremo, porque eso se constituyó en un gran pecado. Su pecado había sido tan grande que Dios no podía borrarlos. Sí hay poder en la sangre de Jesús para borrar el pecado. Pero el orgullo, hermanos, hace o que no demos ese paso para humillarnos ante Cristo, o si lo hemos dado, no llevamos una vida santa, sino que llevamos una vida secular. Un pie en la iglesia y otro en el mundo. ¿Cómo se llama eso? Tibieza espiritual. Mucho cuidado con llevar al extremo la cuestión esta de el odio, la envidia y los celos. Y saben, hermanos, todo comienza por los celos. Todo comienza por los celos. El que es celoso finalmente odia y tiene envidia. Tremendo. Estoy describiendo, o bueno, no yo, lo está describiendo ella, el carácter de Satanás. Repito, si tú, lo voy a decir de otra manera, si tú eres envidioso, si tú odias y eres celoso, discúlpame, perdóname, pero el Espíritu de Cristo no está en ti. Aunque seas don fulano y tengas el puesto más encumbrado en la iglesia, pero no es el carácter de Cristo que está en ti. Y como somos buenos para manipular las cosas santas, aunque seas maestro de escuela sabática,
Aunque seas de los que te golpeas el pecho y tomas Santa Cena o diriges la Santa Cena, o diriges un departamento, o eres un administrativo. Si tú eres envidioso, celoso y odias, el carácter de Satanás está en tu corazón, no es el de Cristo. Ese pecado había de subsistir para recibir su castigo final. Yo creo que podríamos hablar del único pecado que no fue perdonado. Cuando Satanás se dio plena cuenta de que no había posibilidad de que regresase al favor de Dios, su malicia y su odio comenzaron a manifestarse. Consultó a sus ángeles y trazó un plan para seguir obrando contra el gobierno de Dios. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el hermoso huerto, un huerto que él ya conocía, Satanás estaba haciendo planes para destruirlos. Se decidió que Satanás asumiría otra forma y manifestaría interés en el hombre. ¿Quién decidió eso? Él y su concilio. Tenía que hacerle insinuaciones contra la veracidad de Dios y crear dudas acerca de si Dios quería decir precisamente lo que decía. Luego, excitar la curiosidad de la pareja e inducirla a tratar de inmiscuirse en los planes insondables de Dios. Es decir, cometer el mismo pecado del cual Satanás se había hecho culpable. ¿Cuál? Ser semejante al Altísimo. ¡Qué tremenda cita! Te la repito. Primeros Escritos, página 146 y 147. Y luego de haber analizado cómo fue que inició todo, dónde precisamente, y hemos descubierto que Dios no es culpable, que nadie puede explicar por qué razón en una atmósfera de santidad surgió allí el pecado. Nadie puede explicarse eso, porque si trato de explicarlo, prácticamente estoy tratando de justificarlo. Estoy tratando de darle la razón, entonces dejaría de ser pecado. Entonces sería lícito ser envidioso, ser celoso y todos los males que hemos mencionado, y odiar. Entonces, como no se puede explicar, entonces algún día quizás nos lo van a explicar ahí arriba. Pero escucharon una de las citas que leí. Allá se nos va a decir que nunca hubo ni habrá una causa para el pecado. No la hay. No hay. Es que si usted comienza, por ejemplo, pongo un ejemplo. Si usted tiene hipertensión arterial, ¿es razonable que usted la tenga? Sí. Usted come comida chatarra, usted come muchas grasas, usted no hace ejercicio, usted vive una vida sedentaria. Entonces, tiene lógica entonces que tenga hipertensión. O sea, es un mal, pero si usted sabe explicarlo y sabe por qué ocurre, entonces, bueno, pues es razonable, ¿verdad? No, el pecado no es razonable. Por eso es que no se puede explicar. No sé si me doy a entender. Nadie lo puede explicar. Porque entonces sería justificarle o darle la razón. Entonces Dios no tiene nada que ver con el pecado. Todo surgió con el corazón orgulloso de Satanás. Quería ser semejante al Altísimo. Y entonces hemos estudiado las consecuencias de su egoísmo. Fue expulsado, consecuencias universales, fue expulsado. Y luego analizamos las consecuencias terrenales. Fue enviado acá. Y bueno, pobrecito los de la tierra, ¿verdad? Satanás ha bajado como león rugiendo, buscando a quien devorar. Interesante. Entonces pasamos al conflicto acá en la tierra. El conflicto continúa aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que pasa en la tierra? Y en la próxima lección pues vamos a ahondar mucho más
sobre el particular. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí en la tierra? Muy bien, aprendimos esta semana, y bueno, lo recordamos, podría decirlo mejor, que el principio que sostiene el gobierno de Dios es el amor. Y así nos lo expresa en primera de Juan 4:8. El que no ama, ¿cómo? El que no ama, ¿quién es el que no ama? Pues bueno, el celoso, el que odia, el envidioso, el orgulloso, el que tiene amor por sí mismo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ay, mi hermano y mi hermana. ¿Y a cuántos odiamos en la iglesia, verdad? ¿Y cuánto celo tenemos de muchos en la iglesia, verdad? ¿A cuántos envidiamos? No me estoy refiriendo al carro, a la casa. Bueno, algunos envidiarán eso. No, el que envidia el liderazgo de otro, la forma de ser de otro, la forma de expresarse, la forma de hablar, el carisma que otra persona tiene, la bondad de otra persona, el don de dar. Hay muchos que envidian todo eso. Si esa es tu situación, tú no conoces a Dios. Aunque te puedas de memoria los 10 mandamientos, aunque vayas todos los sábados a la iglesia, aunque cada trimestre no dejes de tomar Santa Cena, pero si tú estás odiando, si tú estás sintiendo celos, si tú eres egoísta, tú no conoces a Dios. No lo digo yo. Bueno, yo me lo puedo de memoria, pero vamos a leerlo, porque pueden decir que me lo estoy inventando. Primera de Juan 4:8, muy conocido. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Usted está seguro de que Dios le ama? ¿Estamos seguros que Dios nos ama? El apóstol del amor lo está asegurando. Y nosotros hemos conocido, conocemos a Dios, hermanos. Hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y Él vuelve a repetir, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ahora complementémoslo con el versículo 8. Si yo no tengo amor para mi prójimo, yo no conozco a Dios, yo no permanezco en Dios y Dios no permanece en mí. Aunque yo esté en la iglesia todos los sábados, perseverante con mi lección, estudiando mi lección, mi matutina, llevando el año bíblico. Sí, pero si yo tengo celos, tengo odio, rencor contra mi hermano o mi hermana, yo no conozco a Dios. Yo no estoy en Él y Él no está conmigo. Y quiero agregar lo que Él más adelante dice, no somos nacidos de Dios. Así de fácil. ¿Por qué? Porque ese es el principio que sostiene el gobierno de Dios. El amor. El amor. Dios nos hizo libres por el amor. Qué Dios más bueno, ¿eh?
tremendo Dios que tenemos. Bueno. El autor menciona en la lección los 3 principios del amor. El amor se expresa en hechos. En hechos. El amor es el principio que sostiene la creación. Y si Dios es amor, no pudo haber sido el originador del mal. Dice el versículo 9 y el versículo 10 de Primera de Juan 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Oye esto. Oye esto. Los que odian, los celositos y los egoístas y los que se aman a sí mismos y todos los males que tenemos vinculados con el orgullo y esto. Oye esto. Subráyalo en tu Biblia. Y no te lo estoy tirando a ti, no, también me estoy aventando pedradas a mí. En esto se mostró el amor de Dios. El amor se expresa con hechos, dijimos, en principio. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿En qué consiste el amor? En dar, no en recibir. En dar. ¿Y qué es el amor? Y entonces el apóstol nos va a dar una definición. ¿Y qué mejor maestro que lo va a decir ahorita? Que aprendió las lecciones más grandes del amor recostado en el pecho de Cristo. En esto consiste el amor. En esto que les acabo de mencionar. Que Dios envió a su Hijo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Tenemos que amar, porque si no amamos, estamos perdidos, completamente perdidos. Sí, aunque te hayas bautizado y el Señor te perdonó todos tus pecados, sí, pero si tú no amas, ya hay una mancha de pecado en ti. Sea quien sea y tengas los años que tengas de estar en la iglesia. Esto es profundo. Esto es profundo. Y este conflicto continúa dentro, que continúa en la tierra. En la decisión que debemos tomar de amar a uno de los dos señores. O amamos a Dios o amamos a Satanás. El gran conflicto continúa. Vamos a ver qué nos dice Colosenses, el capítulo 3 y el versículo número 14. Colosenses 3, 14 dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿De qué debemos vestirnos? De amor. Ese es el vínculo perfecto. Si no nos vestimos de amor, pues estamos perdidos. ¿Y por qué es tan importante el amor? ¿Y por qué es tan importante que sea el fundamento del gobierno de Dios? Porque la libertad de elección, el famoso libre albedrío, que por primera vez esa palabra se le escuché a mi abuela materna, que en paz descanse. Ese libre albedrío, esa libertad de elección, tiene como fundamento el amor. Y no lo digo yo, lo dicen los versículos que acabamos de leer.
Primera de Juan 4, pueden leerlo del 7 al 16. Ahora, ¿cómo verificamos acá el libre albedrío como condición para cultivar el amor? Preguntaba el autor de la lección al analizar Primera de Juan 4, del 7 al 16. ¿Cómo verificamos en estos pasajes el libre albedrío como condición para cultivar el amor? Yo escribí algo acá: la respuesta no forzada al amor de Dios, al descubrir que envió a su Hijo para salvarnos, revela que amar no es una obligación, es un principio que cada quien decide elegir. Y por muy bueno que seamos, por muy santos que seamos, Dios nos amó primero. Y no solo lo dijo, ni lo pensó, lo demostró. Él se dio todo en Cristo para que en Él tengamos vida. Ahora, yo, al ver esa acción, debo tomar una decisión. Tengo la libertad de tomar la elección. Si esa muestra del amor de Dios me vale, o si esa muestra del amor de Dios para mí es capaz de conmover todas mis entrañas y activar mi intelecto para tomar la decisión más grande y más importante de todo hombre en esta tierra. Tomar mi decisión por seguir a Cristo y convertirme en un cristiano. ¿Será que ese ejemplo que Dios me dio, Dios me amó primero, eso me dice algo? ¿Me importa o me vale? De eso estoy hablando. Y los que hace mucho tiempo tomamos esa decisión, y nos hemos enfriado. ¿En qué momento dejó de importarme la acción amorosa de Dios de darlo todo en Cristo para mí? ¿Verdad que ahora tiene razón porque el apóstol habla de la pérdida del primer amor? Y nos invita a recobrar, la Escritura nos invita a recobrar ese primer amor. Quiero finalizar con las palabras del Deseo de todas las gentes, escritas en el Deseo de todas las gentes, la página 224. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Todo esto es una decisión. Tú decides si te bautizas o no. Tú decides si lees tu Biblia o no. Tú decides si diezmas o no. Tú decides si ofrendas o no. Pues aquí nada es obligado. Algunos han querido convertir algunas cosas en obligación. No, aquí nada es obligado. Nada. Hermanos, lo van a defraternizar, que me demuestren que es una obligación. Todo es por amor. Si usted se va a bautizar, que sea por amor. Si usted va a leer este libro, léalo con amor, no buscando textos para hacer pedazos a otros. No. Hágalo con amor para usted.
Si usted quiere dar sus diezmos y ofrendas, hágalo con amor. Porque si no lo va a dar con amor, mejor no dé nada, porque ese dinero es maldito. Si usted quiere dar sus ofrendas, déla con amor. Porque es el principio que rige todo. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera que domine en su vida. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Amén. El endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Ningún clamor de un alma en necesidad quedará sin ser oído, aunque no lo diga con palabras. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás o a las flaquezas de su propia naturaleza. Son invitados por el Salvador. Y ella va a citar Isaías 27:5. Echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. ¿Ves que si un avión va en el cielo y se explota con sus 250 personas, Dios no tiene nada que ver en eso? Es Satanás. Dios tiene pensamientos de paz para con nosotros. Sí, que hagan paz conmigo. Los espíritus de las tinieblas contenderán por el alma que una vez estuvo bajo su dominio. Pero los ángeles de Dios lucharán por esa alma con una potencia que prevalecerá. Así empero dice Jehová, cierto, la cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto será librada. Y tu pleito, yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. Isaías 49, 24 y 25. Y la cita está en el Deseo de todas las gentes, página 224. Y recuerdo que en la lección anterior dije, cuando todos te abandonen, así como todos abandonaron a Cristo, y si yo hubiera estado ahí también lo hubiera abandonado, Dios envió a su ángel para consolar al Salvador, no para quitarle la copa que tenía que beber, sino para fortalecerlo. Si buscas a Dios de todo corazón, Él enviará a su ángel. Pero no para quitarte la copa del perdón, sino para darte fuerza para que la bebas. Y si eres celoso, que puedas acercarte a la persona con la que tú crees que hay conflicto. En tu cabeza está eso. Si tú eres envidioso, si tú odias a alguien, si tú tienes grande amor propio y autoestima por ti mismo, si buscas la ayuda de Dios, Él enviará a su ángel para que bebas la copa del perdón y tengas la valentía de ir y pedir perdón. Acércate y descubrirás cosas grandes. Tener malos sentimientos es tener el carácter de Satanás. Dios quiere salvarte. Y mira cómo es el título de esta lección. La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. ¿Crees tú que vale la pena perder el cielo
por ser egoísta, por ser orgulloso, por ser celoso. Una vez también mencioné las cosas grandes que menciona el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y menciona cosas grandes, y tribulación, y persecución, ¿verdad? Y muerte, y espada. Sí, grandes, complejas. Pero a nosotros son las cosas chiquitas las que nos hacen pedazos. Piensa en un cristiano clavado en la cruz en el Coliseo romano. Piensa en Juan Hos, en Jerónimo, en todos los mártires quemándose en la hoguera. Piensa en los valdenses, los hugonotes que fueron asesinados. Las cosas pequeñas también tienen el poder para hacernos pedazos. El orgullo fuerte, el egoísmo, los celos. Dios quiere salvarnos. ¿Necesitamos hacer algo? Sí. Abrir la puerta del corazón. Lo demás, déjaselo a Él. ¿Qué marca de escoba va a utilizar para limpiar mi corazón? Que no te importe. Déjaselo a Él. ¿Qué detergente va a usar para poder trapear mi corazón? No te preocupes. Déjaselo a Él. Tú solo abre la puerta del corazón y confía. No podemos decir que somos de Dios. No podemos decir que somos cristianos si no tenemos amor para nuestro Dios y para nuestros semejantes, que es el resumen de sus 10 mandamientos. Que el Señor te bendiga y te ayude a abrir el corazón y dejar de confiar en ti mismo, en lo que piensas, en lo que te imaginas. Confía en Dios y será feliz. Que el Señor te bendiga.